Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Les saluda el señor Elena. En este día, en la materia de lenguaje, en la semana número 13, veremos el tema, la noción de nombres diminutivos. Cuando nosotros conversamos, mencionamos palabras en diminutivo. Por ejemplo, cuando vemos algo chiquito, estamos haciendo nombrar un objeto eh, en diminutivo. Por ejemplo, acá ven una manzanita y una manzana, ¿verdad? Vamos a ver, dice que los diminutivos son palabras que expresan un tamaño pequeño. Mire, expresan un tamaño pequeño. Por ejemplo, una casita, un arbolito, una florcita. Mire, y estas palabras dice que se forman agregando las terminaciones ito, ita, sillo y silla. Cuando nosotros vemos una palabra con estas terminaciones, está en diminutivo. Observemos estos dos soles. Mire, está un sol y está uno más pequeño, que es un solecito. Muy bien. Mire, está un pato y es un patito. Mire, fíjese que termina en la palabra, mire, hito, chaqueta. Y es diminutivo, chaquetita. Guitarra. Mire, y guitarrita. Termina en la terminación ita. Flor, florecita. Candado, candadillo. Acá observamos que la terminación es illo. Camión, camioncito. Pelota, pelotita. Pato, palillo. Dice palo, palillo. O podemos también decirle palito, ¿verdad? Siempre termina en ito o en illo. Mesa, mesilla. Miren, coche, cochecito. Vamos a leer una historia en la que ustedes van a ir observando palabras en diminutivo. Se los voy a leer. Dice el reloj dorado. El niño Miguelito iba a la estación del tren todos los días. No obstante, nadie sabía con exactitud a quién esperaba, ya que siempre observaba su relojito dorado. Los niños del barrio se reían. Del pobrecito, del pobrecillo, dice Miguelito, pues él era muy extraño y siempre vestía de blanco, haciendo pensar a los demás que se dirigía a una boda. Además, el pobre Miguelito llevaba en todo momento puesto un sombrecillo muy elegante, el cual se encargaba de completar con un bigotito demasiado peculiar y unas gafitas redondas. Sin embargo, un día el chiquitín se percató de que los pequeños se reían de él y se acercó a ellos con su relojito dorado y un bastoncillo de madera que siempre llevaba consigo. Les dijo, aunque ustedes pequeñines no me crean, mi función en la estación es más importante de lo que parece. Sin mi presencia, los trencitos nunca saldrían hacia sus destinos. Asimismo, el pobrecillo Miguelito les contó que durante años le habían dado cuerda a los relojitos de la estación y que él controlaba la salida de los trencitos. Ninguno podía salir antes o después de la hora indicada. Aún así, los niños no entendían la razón por la que Miguelito siempre iba tan elegante. Sin embargo, eh, él se encargó de decirles que vestía así porque esperaba a alguien, pero en ese momento no pudo contarles esa historia. Los niños seguían sin creerle a Miguelito, puesto que sabían perfectamente que los trencitos modernos
no necesitaban de una persona que vigilara los relojes. Igualmente, tampoco lo podía creer un viejo relojito dorado. Lo cierto, y que además favorecía la historia de Miguelito, era que la estación de trencitos era la única en todo el país, donde nunca habían llegado algunos con retraso. Además, cuando el pobrecillo llegaba a la estación, lo hacía muy feliz, pero al momento de retirarse su cara sucia, muy mal, un día como cualquier otro, una ancianita se bajó de uno de los trencitos. Los niños se quedaron atónitos, pues vestía de una manera demasiado peculiar, con un vestido blanco y una sombrilla. La ancianita se dirigió a la banca en la que siempre permanecía Miguelito y se sentó sin decir nada. Poco después, ambos se abrazaron con efusividad. La ancianita le dijo a Miguelito que la llevara a tomar café con galletitas, a lo que él respondió afirmativamente y los dos salieron de la estación con una gran sonrisa. Al siguiente día los niños esperaban durante horas a Miguelito y su relojito dorado, pero él nunca apareció y desde allí nunca más los trencitos fueron puntuales. Los pequeños llegaron a la conclusión de que todo lo que decía Miguelito sí era verdad y durante un largo tiempo lo extrañaron. Tiempo después, él y la ancianita pasaron por la estación, pero no volvieron a entrar. Miren qué bonita historia. En esta pudimos encontrar varias palabras con diminutivo. Por ejemplo, Miguelito, galletitas, pobrecillo, ¿qué más? Ancianita. Miren, pudimos encontrar varias palabras con diminutivo. E igual, cuando ustedes, sus papás, le dicen el nombre en diminutivo. Por ejemplo, bebita, princesita, o le dicen el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Fernanda, le dicen Fernandita, a Josuecito, y ahí comienzan a ver diferentes nombres, ¿verdad? También vamos ahora a unir cada imagen con la palabra que le corresponde. Vamos a ver, ayúdenme ustedes ahí en casita, cuáles son las correspondientes a cada una. Por ejemplo, una hoja, hay una palabra globito, hay una palabra hojita, lapicito, lápiz y globo. Tenemos que unirla con el objeto correcto. Por ejemplo, una hoja es correcto, miren, y acá está un globito, y está una hojita, y está un lapicito, está un lápiz, porque es más grande, miren, y está un globo. Excelente. Vamos en esta oportunidad a ver este video de un ratoncillo diminuto. Érase una vez un ratoncillo muy pequeño llamado Pérez. Tan pequeño, que cuando sus compañeros le llamaban, él tenía que encender una cerilla para que le vieran. En el cole siempre le hacían burla por su pequeño tamaño, pero a él le daba igual y hacía oídos sordos a todo lo que le decían. Sin embargo, de lo que algunos no se daban cuenta era que Pérez era el único ratón que no caía en las trampas de los humanos. Cuando había que sortearlas para llegar a la madriguera, Pérez se las arreglaba para moverse con agilidad y no pisar nunca el mecanismo que las activaba. Muchos ratones perecían cada día por culpa de las trampas, y el que tenía más habilidad para sortearlas sin problemas era Pérez. Además, cuando algún humano salía a cazar ratones, Pérez se escondía en los agujeros del queso y nunca le encontraban. Él era el único que podía hacer eso. Llegó un día en que los jóvenes ratoncitos querían ser como Pérez. Y todos los ratones de la madriguera comprendieron que lo que puede parecer un defecto se puede convertir en una virtud si utilizamos nuestro cerebro para pensar y lo deseamos con empeño. Fin.
Miren qué bonito video. Y hablaba de un ratoncillo que era pequeño, así como los diminutivos. Expresan algo pequeño. En la noción de los diminutivos, vamos a trabajar en nuestra página del libro y ustedes van a dibujar una manzana y una manzanita. Recuerden que manzanita es en diminutivo y representa algo pequeño. Los nombres diminutivos expresan un tamaño más pequeño. Se reconocen porque terminan en las terminaciones ito, ita, sillo, silla. Veamos los ejemplos. Tijera, tijerita. Casa, casita. Pájaro, pajarillo. Galleta, galletita. Hoja, hojita. Sapo, sapito. Carro, carrito. Limón, limoncillo. Mire, ahí usted tiene que ir repitiendo las palabras. Y vamos a trabajar en el aplico número 1. Van a escribir las qué palabras se forman al agregar hito al final. Ustedes tienen que agregar la palabra ita acá en cada una de estas líneas. Por ejemplo, si yo pongo la palabra, las letras ita, me va a formar la oración, la palabra ramita. Y vuelvo a colocar ita y dice patita. Y coloco otra vez la palabra ita y dice ropita. Acá en el aplico número 2 vamos a rodear los nombres diminutivos. Mire, queso o quesito. ¿Cuál de los dos corresponde a algo, a la palabra representando pequeño, en diminutivo? Mire, quesito. Vamos a hacer un círculo, vamos a rodear la palabra. Ratoncito o ratón. ¿Cuál es la correcta? Es ratoncito. Entonces vamos a hacerle a rodearla, ¿verdad? Y pantalón, pantaloncillo. ¿Qué sería? Pantalón, pantaloncillo. En el aplico número 3 vamos a escribir la terminación para formar los nombres diminutivos. Miren, acá le hace falta que le agregue ¿cuál? Ni, to. Correcto. Maripo, sí. Mariposita. Ustedes ahí lo van a ir haciendo con letra muy bonita, porque acá no lo puedo hacer bien bonita. Florecita. Entonces ustedes le van a ir acá agregando la terminación para que forme una palabra con diminutivos. Al terminar el aplico número 3, vamos a trabajar en el 4. Vamos a leer la palabra y vamos a completar según corresponda. Hay palabras que no están con diminutivo y unas que tenemos que poner la palabra sin diminutivo. Por ejemplo, patos sería acá patitos. Mire, acá dice ramita, donde no es un diminutivo es rama. Paleta, paletita. Monedas, moneditas. Mire acá, rosita, dice, le vamos a agregar acá, rosa. Mamá, mamita. Maletita, maleta. Bonitos, mono. Y en el aplico número 5 dice que tenemos que discutir en equipo, pero como no estamos en el colegio, usted puede conversar con su mamá o su papá para poder contestar estas respuestas. Mire, si usted dice que va a escribir F,
si la siguiente afirmación es falsa y una V si es verdadera y va a justificar su respuesta. ¿Todos los nombres terminados en ita y en ito son diminutivos? ¿Será que solo los que terminan en ito y en ita y en ito son diminutivos? Usted va a escribir F o V. ¿Y por qué es su respuesta falsa o su respuesta es verdadera? Y hasta acá termina el tema del día de ahora. Espero que hayan comprendido el tema y nos vemos para la siguiente clase. Cuídense y Dios les bendiga.